Dios le siga bendiciendo. Agradecido con el Señor por sus grandes verdades para compartir. Vamos a disfrutar por un momento su poderosa y extraordinaria palabra. Hoy se abordará el tema ¿por qué caen los cristianos? Romanos capítulo 8, versículo 31, leo en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablar de bajas en el medio militar cuando existe una guerra parece normal. Sin embargo, para los especialistas en guerra, los expertos en batalla saben que efectivamente no es normal, pues no se entrena un ejército para que vaya a morir y ser derrotado. Todos aspiran salir victoriosos y no tener bajas. Por tanto, las bajas o las muertes militares son un resultado que conlleva a cuestionar, a revisar y a reorientar todas estas estrategias de guerra, porque cada comando del ejército confía en sus entrenamientos y consideran que debe ser para el éxito. De esta introducción surgen dos variables muy importantes. Si mueren mis soldados en la guerra, ¿cuál es la razón? ¿O será que el otro bando tiene mayor poder bélico? ¿Acaso no fueron preparados para la victoria mis soldados? ¿Ha sido falta de entrenamiento? ¿Será que no se tomaron en serio su condición de soldados, entre otras? Se oye en la última década hablar de una guerra espiritual. Oímos hablar de guerreros, de guerreras, de mujeres y hombres de valor, de guardianes y pare de contar. Incluso algunos se refieren a la caída de algún valiente de David cuando, arrastrado por su maldad, comete premeditadamente un adulterio, una fornicación, un acto de pornea. Todo un argot incoherente a lo que en realidad es el cristiano. Hablar de personas descarriadas en el ámbito del cristianismo es tan común como hablar de bajas en la guerra. Hemos visto a guerreros, guerreras, hombres y mujeres de valor y de guardianes caídos. ¿Por qué es el cuestionamiento? La primera verdad: llamarse guerrero o guerrera, mujer u hombre de valor o guardián, eso no te hace inmune a las caídas. Al contrario, eres un candidato como cualquier creyente. Y consideremos estos aspectos a la luz de la palabra. Veamos otras verdades muy interesantes. Primero, ¿será que Satanás y sus demonios mantienen el imperio o el poder? Satanás tuvo el control. Engañó a Eva e incitó a David a censar al pueblo. Tuvo la osadía de presentarse delante de Jehová junto con los ángeles, según dice la Septuaginta o la Biblia de los 70. Estaba a la diestra del ángel de Jehová para acusar al sumo sacerdote Josué, como dice en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Ataba por años con enfermedades a los hijos de Abraham, dice la Escritura en Lucas 13, 16. Se presentó en el desierto para tentar al Señor Jesucristo y finalmente lo vemos que entró, que poseyó a Judas para que entregase al Señor. Judas fue poseído. Juan capítulo 13, versículo 27, así lo declara la Biblia. Pero hay una buena noticia. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que el Señor participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, es decir, allá en el Calvario, y una vez resucita, al que tenía este imperio, esto es, al diablo. Con mucha razón dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 11, allí declara: a él, refiriéndose a Jesucristo, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Satanás no tiene poder operativo para atacar, simplemente hace ofertas, sigue usando dardos de engaño, disfrazado como ángel de luz y ofertando la mentira y el engaño.
Mateo 12:26 deja en evidencia que su reino permanece, pero sin poder. Incluso es cuidadoso con sus demonios, pues el Señor dijo en Marcos capítulo 3, versículo 26, que si Satanás se levantase contra sí mismo y se dividiera, allí sucedería un fenómeno, y era que no podría permanecer, sino que llegaría a su fin, refiriéndose al reino. Se concluye entonces que es el creyente quien permite a Satanás su operatividad cuando se aceptan sus ofertas por falta de colirio en los ojos, a veces por ser simples creen a toda mentira, creen a cualquier razonamiento, a cualquier argumento sin verificar en la Biblia, y todo aquello, muchos incluso disfrazados, dice la Biblia, como apóstoles de Cristo. Así dice en 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15. ¿Acaso no fueron preparados esos creyentes que han caído para la victoria? ¿Ha sido falta de entrenamiento y enseñanza para guerrear contra Satanás? ¿Está incompleto el manual de instrucción como soldados de Cristo? ¿O será que esos creyentes no se tomaron en serio su condición de soldados de Cristo? A veces los autoconceptos nos llevan a errar. Las enseñanzas erróneas hacen que el creyente pueda fallar, y es lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, porque la doctrina es un grupo, un conjunto de enseñanzas para la vida cristiana. Dice, ten cuidado de esto, porque haciéndolo te vas a salvar tú y los que te oyeren, pero si no tienes cuidado te puedes perder tú y todos los que te oyeren. Sabemos entonces que como hijo de Dios, de esto estamos claros, que Satanás es enemigo en potencia si le dejamos entrada a nuestra vida. Pablo testifica en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 que ellos no ignoraban las maquinaciones, las malignas intenciones del diablo, y eran cuidadosos. El falso concepto de autosuficiencia induce a veces a separarse de Cristo cuando tú sientes que eres tú el guerrero, que eres tú la guerrera, que tú eres el hombre de valor, que tú eres ese guardián que vive ungido. A veces es peligroso porque estamos ignorando que no es el Señor, y consideramos a veces y llegamos a creer que somos nosotros, que son nuestros esfuerzos. Y la palabra entonces nos enseña que debemos ser cuidadosos, porque ese falso concepto, vuelvo y ratifico, de autosuficiencia induce a una separación de Cristo, a veces de manera incluso inconsciente, no en el sentido de irse a pecar, sino de no reconocer que efectivamente es Jesucristo quien pelea, quien lucha, quien nos defiende, quien nos protege. No olvides que Él es el eterno refugio. No te creas grandecito, dijo alguien, y no te olvides de tu Padre Todopoderoso, quien es el único que sabe y puede defender a sus hijos. No olvides que Él, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es el esposo, y no pretendas tomar su rol olvidando que Él es la cabeza y quien defiende a su amada. Cuando el creyente se desubica con respecto a Dios y cree que es su propia fuerza y empieza a considerar que son sus méritos, su estatus, termina derrotado por Satanás, porque nuestra victoria está en Cristo. Nuestro trabajo efectivamente es colocarnos en sus manos. Dice Nehemías capítulo 4 versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. Y no olvides, un buen esposo nunca deja a su esposa que luche, sino que sabe defenderla. Y cierro con esta reflexión en el Salmo 124, versículos 1 al 3. Si el Señor no hubiese estado con Israel,
cuando se levantaron contra ellos los hombres, vivos, dice la palabra, se los habrían tragado. Nótese que era una lucha hombre a hombre. Ahora considere pretender luchar nosotros contra el diablo y los demonios. Dice Judas 1:9. Y dijo el arcángel Miguel, no siendo un humano, le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, no luches con tus fuerzas. Colócate al lado del Señor en sus manos. Él es varón de guerra, dice la palabra, y Él ha vencido. Preocupémonos más de vivir y de agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Por eso, tu conexión con Cristo es importante. Tu hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.